San Luis se va a hacer presentación de la segunda parte, de las Memorias de San Luis, que es un trabajo encarado por un proyecto de investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, que comenzó hace muchos años y que ya alumbró un libro que es muy interesante, que fue el tomo 1 de estas memorias de San Luis, muy vinculada a toda la cuestión del desarrollo de la zona ferroviaria aquí en nuestra capital puntana. Y ahora lo que se anuncia es la presentación del libro Viviendas y Cementerios de la Ciudad de San Luis, diferenciando en la vida y en la muerte. Tenemos comunicación con la profesora Estela Beatriz de Dios, que es la directora de este proyecto, que al mencionarlo obviamente trae la recordación de Mari Rinaldi. Estela Beatriz de Dios, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo anda usted? Buen día, Mario. ¿Cómo están ustedes? Buen día a toda la audiencia. Cuénteme de este libro, Viviendas y Cementerios de la Ciudad de San Luis. Bien, bueno, esto es un libro que se terminó de producir hace un poco más de 7 años, justo cuando se produce el fallecimiento de Mari. Ajá. Mari lo había dejado listo para publicar y bueno, se desató su enfermedad y falleció. Y el libro quedó, nosotros haciendo varios intentos por publicarlo y bueno, finalmente logramos que en este año, en el marco de la conmemoración de la fundación de la ciudad, en un convenio entre la universidad y la municipalidad, se nos reeditara aquel tomo 1 del que usted estaba hablando recién. Sí. Y la universidad también aprovechó la oportunidad para ofrecernos la publicación del tomo 2 que estaba en la editorial hacía ya 7 años. Y cuénteme cuál es el contenido. ¿Qué han investigado? Claro, bueno, como usted decía, el primer tomo abordó el estudio de las 2 estaciones ferroviarias y el contexto de esas estaciones, y en este tomo 2 abordamos las problemáticas de lo que es la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos de la ciudad. Ajá. Es decir, las viviendas, diferenciadas estas viviendas en distintos tipos, que son varias, y los 2 cementerios públicos en el periodo que va de 1880 hasta mediados del siglo XX, donde la ciudad toma las características más o menos como las vemos hoy. En esas viviendas abordamos las viviendas de los criollos pobres, las viviendas de los mejor posicionados dentro de la ciudad, las casas quintas y el único palacete que tiene la ciudad, que es el Palacio Moyo. Y los cementerios abordamos un estudio comparado del cementerio San José, que en el lenguaje popular es conocido como el cementerio de los ricos, claro, y el cementerio del Rosario, que es conocido como el cementerio de los pobres. Sí. ¿Y cuáles son las diferencias, digamos, que ustedes advierten? Bueno, en el estudio que nosotros hicimos y a partir del testimonio de los vecinos que habitaron, transitaron, construyeron y vivieron en todos estos hitos arquitectónicos que abordamos, nos presenta un panorama de una vida cotidiana de la ciudad muy particular y muy diferenciado siempre por sectores sociales. El nombre que la gente le da a los cementerios ya nos está hablando de esa diferenciación. Entonces, al recolectar los testimonios de muchos vecinos de la ciudad, se va planteando esta diferenciación. Por eso es que nosotros le pusimos ese nombre al tomo, porque así como hay una separación o una diferenciación social en la vida a partir de las viviendas,
también hay una diferenciación en el modo de tratar a los difuntos, o sea, en los cementerios. Ujú, ujú. Y nosotros hemos tenido una sociedad así muy, muy marcada en esas diferencias. Sí, o sea, esto no es un proceso exclusivo de la ciudad de San Luis, No, claro. es un proceso exclusivo, es un proceso general, digamos. A partir de 1880, cuando se produce la inserción de Argentina en el mundo como país agroexportador, y hay un sector de la sociedad que se consolida como la clase productora de lo que el país exportaba, evidentemente hay una acumulación de capital muy grande de un sector en detrimento de otro. Y en el medio se ven aparecer los inmigrantes que vienen con otro capital cultural, otro modo de habitar, otro modo de producir. Entonces se producen como separaciones o fragmentaciones y que está dado básicamente por el capital económico. En San Luis, esa clase terrateniente, productora de los cereales y de la carne, al igual como en la pampa húmeda, no es tan fuerte, pero sí se traslada ese esquema del litoral argentino a los modos de vida de nuestra ciudad, y hay a lo mejor en nuestra ciudad a veces más diferenciación por pertenecer a una familia tradicional que por poseer determinada cantidad de riqueza. Ajá. No sé si se entiende lo Sí, que estoy perfecto. diciendo. En otros la vara principal era la plata, aquí era más bien el pertenecer a familias A las familias tradicionales, claro. herederas de la familia fundadora de la ciudad, Sí. de renombre, porque San Luis, en el contexto inclusive de la colonia, no fue una provincia relevante en el contexto de la producción colonial. Sí. Más vale fue una producción marginal y de paso hacia Mendoza. En el contexto luego agroexportador, la provincia tiene solo una parte de esta zona agroexportadora. Entonces, sí se trasladan los modos de vida, los esquemas de pensar, de ver a la sociedad, de ver al otro. Entonces, lo que nosotros tratamos de analizar ahí es eso, en un trabajo un poco difícil, porque como nosotros trabajamos a partir de los testimonios de los vecinos, claro. San Luis es un pueblo chico, nos conocemos todos, tenemos estas relaciones cara a cara que no hay en las grandes ciudades, y a veces es muy tensionante hablar de esto entre personas que nos conocemos, que somos parientes, que estudiamos juntos, que jugamos en el barrio siempre, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Por eso me parece que es una tarea muy difícil la que ustedes han hecho. ¿Y qué periodo de la historia toman ustedes? ¿Qué años aproximadamente? Nosotros arrancamos el estudio en 1880, marcando como época cuando comienza la expansión ferroviaria y el ferrocarril llega a la ciudad de San Luis. Y depende el hito investigado, es decir, si fueron las estaciones, las viviendas o los cementerios, nos extendemos un poco más o un poco menos, pero el periodo más o menos es hasta 1930, 1940. Bueno, y es un trabajo que usted me dice que quedó concluido hace ya varios años. Sí. Sería hermoso poder ver si se pueden recuperar algunas notas que yo tenía hechas con Mari Rinaldi, cuando ella me explicaba el tema de que ustedes trabajaban mucho con el testimonio oral de personas que o vivieron la época, fueron testigos directos, o conocían por tradición, digamos, ¿no? Porque les habían contado. Lo que pasa es que ese periodo investigado nos resultó sumamente atrayente con el testimonio, porque además hay alguna documentación
periodística, pero retaseada, porque los periódicos no tienen una continuidad, digamos, Sí. están como discontinuados. Sí. Y no había como estudios desde la vida cotidiana. Sí hay historiadores que han hecho sus escritos sobre el aspecto productivo o el aspecto institucional de la provincia y de la ciudad, pero desde esa perspectiva de la vida cotidiana no había estudios. Entonces, como es una época en la cual nosotros pudimos rescatar muchos testimonios de gente que en esa época a lo mejor era muy niña o tenía los recuerdos frescos de sus padres, reconstruimos esa vida cotidiana a partir del testimonio de los vecinos, que después cruzamos con información periodística, información bibliográfica, entrevista a historiadores. Entonces es un trabajo bastante integral en ese sentido. Bueno, ¿y el próximo tomo a qué va a referir? El próximo tomo va a referir a los modos de comerciar y a los modos de producir, es decir, a los comercios y a las industrias de la ciudad. Ese tomo ahora veremos cómo nos va, porque con este tomo tuvimos eso, la publicación que nosotros hacemos no es una publicación barata, digamos, no, porque lleva mucha imagen, mucha ilustración, ¿no? Claro, y eso se ha encarecido muchísimo. Entonces estamos viendo todas estas variantes de la publicación online, bueno, de hecho este tomo vamos a hacer algunos tomos impresos, porque a la gente testimoniante a nosotros nos interesa entregarles el libro, el objeto libro, como obsequio por su dedicación y por su generosidad en habernos ofrecido su testimonio. Pero vamos a tratar de hacer varias ediciones, vamos a hacer mucha edición en CD, DVD, para entregar a las escuelas, porque lo que a nosotros nos interesa es que esto llegue y al sistema educativo, y que los alumnos de la ciudad tengan otra manera, otro aporte para trabajar la historia del lugar donde vivimos. Claro, de hecho entiendo que la finalidad de ustedes es precisamente producir materiales que de naturaleza didáctica, ¿no? Sí. Y para el estudio. En ese mismo sentido de esa pasión por la educación que tenía Mari, nosotros continuamos, ahora estamos trabajando en la elaboración de materiales didácticos de la época colonial de la ciudad. ¿Sabe, Betty, que hay una cosa que a mí, yo no tengo cercanía con ustedes, es simplemente observación? Hay una cuestión que a mí me ha llamado siempre la atención en este equipo que usted integra, y que me parece, porque a veces nos hemos cruzado en algún curso o algo, que son de una pasión inagotable por el trabajo. Ha sido como de una lucha también inagotable, porque en esta lucha hemos, por ejemplo, ahora hecho el convenio con la municipalidad que el Centro Cultural La Villa tenga un espacio dedicado a este proyecto, y que ese lugar lleve el nombre de Mari, que le dedicó tanto esfuerzo, tanta dedicación y tanta pasión al aporte de la memoria de la ciudad, y bueno, y nosotros somos herederos de esa pasión que tenía la Mari. Bueno, los felicito a todos por este trabajo, y si recuerda, por favor, quiénes han participado con trabajos en esta edición. En esta edición, bueno, hay capítulos de mi autoría, pero también hay capítulos de autoría de los profesoras Cintia Martínez, Mónica Massina, Graciela Yáñez, Verónica Quiroga, y hay un aporte que nos ha hecho el arquitecto Camargo. Ajá, bueno, le agradezco mucho que me haya atendido, y la felicito. No, por favor, no será en el mejor de los momentos que estamos viviendo en la universidad esta presentación, pero bienvenido sea para dar a conocer que la universidad produce, que nosotros aún en estas condiciones producimos, y que se las ofrecemos a la comunidad. Bueno, muy bien. Buen día. Mucho gusto, Buen día. Betty. Adiós. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, Mario. Buen Adiós. día. La profesora Estela Beatriz de Dios
que dirige el proyecto que elaboró el libro Viviendas y Cementerios de la ciudad de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.